Bienvenidos a un nuevo video en la cual se explicará sobre la búsqueda de información. Para buscar la información, primero se tiene que ordenar, ¿sí? Ordenar y seleccionar el tema. Tenemos aquí los tipos de investigación. Una vez que se ha definido el tema de interés, debes preguntarte qué tipo de consulta es la más adecuada. Esa decisión depende de lo que vas a consultar o investigar, pero es importante tener en cuenta que existen diferentes tipos de investigaciones científicas. Por ejemplo, las exploratorias, las descriptivas y las experimentales. Las exploratorias sirven para obtener datos y hacer observaciones básicas que permitan delimitar un problema. Este tipo de investigación es el adecuado cuando se aborda un problema sobre el cual no existe mucha información disponible, ¿ya? Tenemos que responder siempre estas preguntas. ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Dónde se produce? ¿Cuándo surgió? ¿Sí? Todas esas preguntas tenemos que responder al momento de nuestra investigación. La investigación descriptiva procura entregar una visión de conjunto, profundizan en unas de las variables que intervienen en el problema de investigación e identifican sus rasgos característicos. En este caso se podría decir que describe, ¿sí? Describir es medir. En este tipo de trabajos no se busca la relación entre dos variables, sino delimitar la existencia de alguna de ellas a través de la descripción. Tenemos las investigaciones experimentales. Buscan determinar la relación causa-efecto de un determinado fenómeno o de cualquier tema que se está investigando. Estas son las investigaciones más usadas en las ciencias exactas. Vamos a responder algunas preguntas. ¿Cuál es la característica principal de las investigaciones descriptivas? Pues tiene que recoger información de una variable del problema y profundizan en él. Se puede decir que describir es medir, ¿sí? Tenemos que describir ese problema. Escribe dos características de la investigación exploratoria. Debemos siempre responder, ¿sí? Al momento de la investigación, debemos responder las siguientes preguntas. ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Dónde se produce? ¿Y cuándo surgió? Pasos para realizar la búsqueda de información. Para realizar una consulta es importante que sigas algunos pasos. Además de estos pasos, te ayudarán a organizar tu consulta y presentar un buen producto, un buen trabajo académico, ¿ya? Tenemos que comprender con claridad, ¿sí? Lo que se debe consultar. Si es necesario, pregunta a tu docente y aclara tus dudas. Por ejemplo, si tienes que investigar sobre la cultura egipcia, puedes preguntar, ¿a cuál periodo de esta cultura se refiere? ¿O se refiere a todos? La palabra cultura es muy amplia y hay mucha información de ello. Por eso es necesario especificar. Debo especificar sobre la cultura en base al arte, en base a la religión, en base a la política o etcétera, ¿ya? Entonces, primero, siempre hay que delimitar el tema. Les pongo otro ejemplo. Si hablamos de la educación es un tema general, sí, amplio en todo el mundo. Entonces, si voy a hacer una investigación de ese tema, voy a encontrar muchísima información, muchísima. Entonces, tengo que delimitar, hacer pequeñito a ese tema, hacerlo concreto. Podría ser de esta manera. La educación en Ecuador. ¿Ya? Entonces, ya me centro solo la educación en Ecuador. Sin embargo, todavía sigue siendo muy amplio, ¿sí? Porque hay mucha información. Entonces, puedo delimitar un poco más, hacerlo más pequeño. Por ejemplo,
la educación en Ecuador, en la ciudad de Quito. Entonces ya me centro solo en una ciudad, que es en Quito. Puedo delimitar un poquito más claro la educación en el Ecuador, la ciudad de Quito, en la parroquia de Yaruquí. Entonces ya solo me centro en ese sector, en esa parroquia que es Yaruquí. Y si quiere delimitar un poquito más, pues sería de esta manera la educación en el Ecuador, en la unidad educativa John Wick. Entonces ya me centro solo en esa institución, ¿sí? Mi investigación solo va a ser en esa institución. Así debe delimitar el tema, ¿sí? Porque hay mucha información y nunca va a terminar, pues, su investigación. Solicita a tu docente páginas web confiables en las que puedas encontrar información y bibliografía específica. Se recomienda que al momento de buscar información sobre su determinado tema, vaya a libros, vaya a artículos, ensayos, blogs, ¿ya? Porque ahí tenemos información que se ha investigado con anterioridad y esa investigación, sí, es comprobada. Recuerde que en el Internet usted encuentra mucha información y también, así como existe información verdadera, también hay información falsa. En Google, sí, usted tiene que colocar Google Académico, ingresar en Google Académico y allí sí consultar sobre el tema, ¿ya? Porque allí ya solo trabajan con ensayos o libros. Consulta al bibliotecario de tu institución educativa u otra institución la referencia de textos donde puedas encontrar información para realizar la tarea. Si usted tiene a su alrededor una biblioteca, ¿sí? Puede acudir e investigar sobre su tema, ya que en los libros pues se plasma información verdadera. Busca información en Internet a partir de las siguientes recomendaciones. Como les había mencionado anteriormente, utilice Google Académico. Fíjese en, en quién publica esa información, ¿ya? ¿Cuál es el autor de esa información? Porque también de ahí nosotros podemos optar porque la información es más relevante, ¿sí? Considera la fecha de publicación de los libros o artículos. Es necesario que tomemos información desde hace 5 años atrás, ¿sí? No muy atrás, ya muchos años eh, hacia el pasado, ya que la información no va a estar actualizada. Entonces se recomienda que no sea muchos años atrás, sino unos 5 años, nada más. La información que viene de medios de comunicación, ya sea masivos o de divulgación científica, puede ser de utilidad para orientar la búsqueda. Usted puede basarse también en la información que se transmite en los periódicos, en la televisión. Sí, a eso se refiere con medios de comunicación, ya que ellos siempre van a transmitir información verificada. Sí, siempre la información va a ser verdadera. Recopila mediante una lectura rápida los posibles archivos que aporten a tu consulta, ¿sí? Entonces, tenemos que recopilar toda la información que encontramos. Vamos a hacer una lectura rápida, entenderla. Después, ya solo seleccionamos lo que vamos a utilizar. Lee detenidamente la información descargada, analiza la información y redacta el informe o resumen de tu investigación o consulta. Entonces, el último paso ya es sacar, resumir esa información que yo voy a utilizar. Siempre tiene que colocar, ¿sí? Los créditos del autor. ¿De dónde estoy sacando esa información? ¿Ya? Porque al momento de que usted redacte ya su tema de investigación, va a necesitar esas fuentes. ¿De dónde sacó esa información? Entonces debemos darle crédito,
¿sí? Del autor de esos libros, de esos artículos o ensayos. Porque si usted no coloca esos créditos, es plagio. Y en el ámbito académico no es permitido y eso equivale a un 1, a un 0. Pautas para organizar el informe o resumen. Debemos colocar siempre un título, ¿sí? Su objetivo es informar sobre el contenido de la consulta. Ese título debe responder a estas preguntas. ¿Qué se hizo? ¿Dónde se hizo? Ah, debe ser breve, conciso, explicativo, llamativo, no decir ambigüedades. Se recomienda que no supere las 10 palabras, ¿sí? Que no supere las 10 palabritas. En el, ¿A qué se refiere con el ámbito? Corresponde a la materia y al contenido que se está trabajando. Debe recoger la consigna e instrucciones que el docente dio para la tarea. Producto de la consulta. En este apartado se redacta el trabajo realizado. Se recomienda hacerlo en forma detallada, ordenada y lógica, utilizar textos, tablas y gráficos, ¿sí? Para explicar algunos datos, hacer referencia a los hallazgos más importantes obtenidos con la consulta, aplicar las normas de citación, es decir, las fuentes, ¿sí? Las fuentes de donde usted fue a sacar esa información. En las conclusiones se resume los principales logros del trabajo, ¿sí? Lo más importante de toda su investigación. En la bibliografía, sí, como le había mencionado anteriormente, usted en su trabajo debe colocar citas, ¿sí? Esas citas van a hacer que su trabajo sea más confiable, sea más veraz. Y si yo tengo citas, por ende voy a tener bibliografías. ¿Ya? Sin embargo, usted de ley tiene que tener bibliografías. ¿Por qué? Porque usted va a investigar sobre ese determinado tema, va a buscar información, extraer información de esos libros, de esos artículos. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde sacó esa información? De esos libros. ¿Ya? ¿Quién escribió esos libros? Eso es lo que necesitamos saber, nombres de los autores. A eso se refiere con las bibliografías. La lista de referencias deberá incluir toda la documentación consultada para justificar y fundamentar el trabajo realizado. En los anexos, es la información adicional que constituye un soporte para la consulta. Aquí puede colocar todo lo que usted ha utilizado en su investigación. Bien, vamos a realizar las siguientes actividades. Vamos a colocar el orden que se debe tener en cuenta para realizar una buena búsqueda de información. Por ejemplo, determinar la finalidad de búsqueda. Primer paso, determinar el tema, delimitar el tema, tener en claro y poder allí sí acceder a la búsqueda de información. Debemos conocer cuáles son esas características de la búsqueda, ¿sí? Es decir, tengo que ir a Google Académico, a páginas confiables, a libros, para adquirir esa información. De allí tenemos que seleccionar la información, ¿sí? De todas esas fuentes confiables. Todo lo que me sirve, todo lo que sea útil, verificado, comprobado, se tiene que seleccionar. Después se tiene que realizar una revisión de la información. Tengo que hacer una lectura rápida de toda la información que tengo y me quedo con la información que voy a utilizar. Valoración de la información. Entonces, selecciono lo más importante para dar paso a la concentración de información, es decir, redactar ya ese resumen, ese informe de todo lo que voy a utilizar. Obviamente, sin olvidar los créditos de los autores. No debo perder esos libros, esos artículos o ensayos de donde estoy sacando la información, ya que posteriormente al momento de redactar
mi informe, necesito colocar las citas. Debo darle crédito a estos autores para que no cometa ningún plagio. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.